Antes de la aparición de los mozárabes en la historia, cuando el último rey visigodo don Rodrigo alcanza el trono, sus rivales, los partidarios de Witiza, se alían con el líder musulmán norteafricano Tariq ibn Ziyad. Tras el desembarco musulmán de Tariq en el sur de Hispania, en el año 711, el rey Rodrigo se enfrenta a los musulmanes en la decisiva batalla de Guadarete. En esta batalla, los partidarios visigodos de Witiza traicionan al rey Rodrigo, pasándose los witizanos al bando musulmán en mitad de la batalla, lo que ocasiona la derrota del rey Rodrigo, dando comienzo así a la conquista musulmana del reino visigodo. Los musulmanes, tras la victoria en la batalla, inician una meteórica conquista de la península ibérica, contando con la inestimable ayuda de los judíos que habían sido maltratados por los visigodos, y de los partidarios visigodos de Witiza en la equivocada creencia que ellos serían los beneficiarios finales de la conquista musulmana de Hispania. Tras la invasión y conquista musulmana de Hispania, comienza la ocupación del territorio, así como la implantación del poder y forma de vida musulmanes. Mozárabe es el nombre que se da a los cristianos que viven en los territorios dominados por los musulmanes tras la conquista de la península ibérica en el año 711. En un primer momento de la conquista, los musulmanes muestran cierto respeto hacia los cristianos, que son, según dicen, como ellos mismos, y como los judíos, gentes del libro, es decir, que han recibido una revelación divina. Al principio, y gracias a los pactos que facilitan la rápida conquista, a los cristianos, que no se les resisten, se les garantiza la conservación de sus bienes y derechos privados, así como la libertad para practicar su religión. A cambio de esta tolerancia, los cristianos tienen que asumir el pago de impuestos específicos y la aceptación de una posición social inferior, así como vivir juntos en sus propios barrios a modo de una especie de guetos. Están obligados a abonar tributos de carácter personal llamados jizya, que afectan a los varones entre 20 y 50 años, además de otro impuesto territorial, el yaray. La comunidad mozárabe, en principio, podría conservar su organización política, eclesiástica y jurídica. Podría tener a sus propios responsables de la comunidad ante la administración musulmana, denominados condes. Tener sus propios jueces que podrían juzgar según las normas del derecho visigodo, a sus recaudadores de impuestos y a sus obispos. El Estado musulmán, en estos pactos de vasallaje, se reserva el derecho para intervenir en el nombramiento de las autoridades civiles y eclesiásticas cristianas, además de convocar sus concilios. Aunque estos teóricos pactos facilitan la conquista, pronto se van olvidando, al mismo tiempo que se va incrementando la represión. De tal forma que va surgiendo un pueblo forjado en la dificultad y el sometimiento, pero que sabe conservar con tesón y fe toda la rica herencia del pasado, con su sabiduría, espiritualidad, su antiguo derecho, su antigua lengua y la particular visión del mundo cristiano más genuino. Ese pueblo creyente y abnegado guarda en su cultura la antigua liturgia venida desde Oriente en los primeros siglos de la Iglesia. Los ritos, tradiciones y los escritos de los sabios padres desde San Agustín hasta San Isidoro. Muy poco de aquello se pierde, gracias a comunidades de hombres valientes, auténticos y sacrificados, pero sobre todo gracias al tesoro de la fe, y todo aquello es para nosotros un legado, hoy rescatado y reconocido. En el correr de los tiempos, a los mozárabes les oprime la inexcusable y gravosa obligación de pagar los impuestos extraordinarios. Propicia que se vayan produciendo conversiones en masa al Islam de muchos mozárabes, buscando gozar de un estatuto fiscal normal, no opresivo. A pesar de ello, pervive una importante proporción de súbditos cristianos que forman florecientes comunidades en las ciudades sometidas. En el siglo VIII, durante la implantación de su forma de vida, los musulmanes, que aún son muy pocos, interesadamente necesitan la colaboración de los cristianos en las tareas de gobierno, por lo que no dudan en utilizarlos como administradores y funcionarios, pero a medida que el dominio musulmán se incrementa, los mozárabes van perdiendo influencia y son apartados. En este sentido, la crónica mozárabe refiere la iniciativa del gobernador Uqba en el año 739, para garantizar que las gentes de cada religión, llamadas del libro, sean juzgadas de acuerdo con sus leyes, lo que supone en el caso de los cristianos mantener el Forum Indicum de época goda. Las normas de convivencia de los mozárabes se hacen cada vez más rígidas. Se les impide montar a caballo, se les obliga a vestir de una determinada forma, no pueden tener armas y sobre todo tienen que pagar duros impuestos.
San Eulogio de Córdoba cuenta con detalle los abusos a que son sometidos los cristianos dimes en la Córdoba de Abderramán. No sufrimos molestia alguna con la destrucción de nuestras basílicas, con el oprobio e insulto de nuestros sacerdotes, y con el pesado tributo que con gran angustia y fatiga pagamos todos los meses, siendo menos dolorosa una muerte que acabe de una vez con tantas calamidades, con la penosa agonía de una vida sustentada en tanta penuria y estrechez. En el siglo IX, la dinastía omeya ostenta el poder en el Emirato cordobés. La convivencia entre musulmanes y mozárabes se deteriora claramente. La falta de libertad y la dificultad para llevar una vida cristiana normal es cada vez más patente. Esto hace inevitable que el número de conversos al Islam, los llamados muladíes, aumente, por lo que la presión sobre los que aún siguen fieles al cristianismo se intensifica, forzando su islamización. Contra esa mayor represión de las autoridades musulmanas, los mozárabes se levantan entre los años 851 y 859, dirigidos por San Eulogio de Córdoba. Esta creciente represión y persecución religiosa, que tanto daña la convivencia entre cristianos y musulmanes, hace que muchos mozárabes se vean obligados a emigrar hacia los reinos hispano-cristianos del norte de la península. La legislación de la Umma, la comunidad de los musulmanes, resulta cada vez más opresiva hacia ellos, lo que acaba significando que se vaya perdiendo la antigua y rica cultura hispano-romana y visigoda al estar la comunidad mozárabe cada vez más debilitada. La inferioridad y la sumisión de los mozárabes dan paso al desprecio que sufren cotidianamente. Esto se manifiesta en obligaciones como tener que saludar reverentes obligatoriamente a todo musulmán con el que se crucen por la calle o cedan el asiento si están sentados. Pero la mayor prohibición, la más dolorosa, es no poder reconocer a Cristo como Dios públicamente. Ni manifestarse como cristianos, ni portar símbolos externos de cristianismo, en ningún caso. La tensión y la irritación contenida acabarán estallando, dando lugar a un sangriento episodio. El primer mártir de Córdoba es el presbítero Perfecto, decapitado en el año 850 por orden del cadí después de haber sido interrogado sobre su opinión acerca de Mahoma y el Islam. La mecha encendida arde imparable, gracias a su ejemplo, y en apenas 10 años son 46 los cristianos que mueren por la confesión de su fe. Existen conflictos de orden religioso y cultural durante el largo periodo en el que mozárabes y musulmanes tienen que convivir. Aunque también hay algunos periodos reconocibles, pocos, de convivencia real, contacto efectivo e intercambio de influencias. Como defensa, algunos grupos de cristianos mozárabes, liderados espiritual y terrenalmente por San Eulogio de Córdoba, convierten los monasterios de la periferia de la ciudad en reductos del más puro cristianismo anterior al año 711. Durante la invasión islámica persiste el monacato como fuente de espiritualidad y sabiduría y como memoria viva del cristianismo originario llegado de Oriente en época romana. Las principales sedes episcopales conservan la estructura originaria de la Iglesia hispana con obediencia a Roma y mantienen relaciones fluidas con los cristianos del norte de España. En estos monasterios, los mozárabes copian y divulgan la obra de Paulo Orosio, escrita en el siglo V. Gracias a esta copia, llega a Occidente el conocimiento de la antigua cultura grecorromana clásica. Expulsión de los mozárabes en el año 1126. En el año 1126, Al-Ándalus está bajo el poder del Imperio almorávide, a cuyo mando está el emir Ali ben Yusuf, que gobierna desde Marrakech. Durante la Reconquista, es habitual que tanto moros como cristianos hagan razzias, que son incursiones de castigo y rapiña en territorio enemigo. Alfonso I, conocido como el Batallador, en ese momento es el triunfante rey de Aragón, que además de defender su territorio de las incursiones almorávides, acaba de conquistar las ciudades de Zaragoza en el 1118, Tudela en el 1119 y Calatayud en el año 1120, con sus territorios anexos. Estas conquistas le han permitido expandirse por todo el Valle del Ebro, afianzando y aumentando su conocida fama como gran estratega militar. El rey Alfonso I el Batallador, conocido por su fervor religioso y espíritu guerrero, toma una decisión tras recibir una petición de ayuda de los mozárabes granadinos, cristianos sometidos al dominio almorávide. Estos últimos han endurecido tanto las condiciones de vida a los no musulmanes que provocan una situación insostenible para las comunidades mozárabes. Los líderes de la comunidad mozárabe granadina, encabezados por Ibn al-Khalas, buscan el apoyo del rey aragonés, prometiéndole abrir las puertas de Granada si acude en su auxilio.
Convencido de sus propias fuerzas y sabedor del momento de especial debilidad de Al-Ándalus, toma una decisión: realizar una de las campañas más audaces de la Reconquista. Decide invadir los territorios almorávides de Andalucía y Levante. Esta expedición militar será conocida como la Hueste de España. Así, en septiembre del año 1125, con 5.000 caballeros e infantes cristianos, penetra en territorio musulmán. Disimulando sus intenciones, atraviesa el maestrazgo turolense y realiza algunas escaramuzas en Levante y Murcia. A su paso, cerca y saquea la ciudad de Baza, y tras invernar en Guadix, avanza por Andalucía con poca resistencia musulmana, mientras al paso del ejército cristiano se van sumando a sus filas algunos de los oprimidos mozárabes. A principios de enero de 1126, el ejército aragonés alcanza la localidad de Níbar, a escasos kilómetros de Granada. El monarca aragonés espera que los mozárabes locales cumplan su promesa de rebelarse y facilitar el acceso a la ciudad. Tras más de 10 días de espera, bajo condiciones meteorológicas adversas, el rey aragonés comienza a reprochar a Ibn Alcalas la falta de cooperación de los mozárabes, mientras éste argumentaba que el retraso del monarca ha permitido a los almorávides prepararse. Sin embargo, la falta de acción por parte de los cristianos de Granada y la llegada de nuevos refuerzos almorávides desde el norte de África frustran los planes del batallador. Ante esta situación, decide replegarse, recorriendo a su antojo Andalucía. Por fin, el 10 de marzo de 1126, en Lucena, se le enfrenta a un ejército musulmán que es barrido por las tropas aragonesas. Sin embargo, después de esta gran victoria, y debido a las grandes dificultades de índole logístico, por la gran distancia que existe desde sus bases de aprovisionamiento, toma la difícil decisión de retirarse a sus feudos. En su repliegue, va siendo acompañado de cuantos mozárabes salen a su encuentro y pueden abandonarlo todo, para continuar repoblando los territorios recién conquistados del reino cristiano de Aragón. La campaña de Alfonso I demuestra la posibilidad de realizar incursiones en territorios profundamente musulmanes, desafiando el dominio almorávide en la península. La expedición también marca un precedente en la estrategia de repoblación con mozárabes. Según el arabista e historiador Francisco Javier Simonet, en su Magna Historia de los Mozárabes de España, en el año 1126, después de la expedición del rey de Aragón, Alfonso el Batallador, contra el territorio musulmán, los moros aprovechan esta excusa y deciden vengarse salvajemente sobre los cristianos mozárabes. Aprovechan este ataque para tomarlo como excusa y limitar más si cabe a las todavía influyentes comunidades mozárabes. Después de que los cristianos mozárabes hubieran llamado al rey de Aragón, los moros, muy irritados, se vengan terriblemente de los infelices cristianos que aún permanecen en sus hogares. La terrible consecuencia de este hecho es que en el año 1126 se produce una masiva deportación de los mozárabes. Esta cruel venganza consiste en una expulsión hacia el norte de África de la población cristiana autóctona de Al-Ándalus. Es ordenada por el emir Ali bin Yusuf, quien por entonces gobierna el imperio almorávide desde Marrakech. Además de ser expulsados de sus hogares, a los mozárabes se les impide emigrar a los reinos cristianos del norte, tal y como venían haciendo a lo largo de décadas muchas familias mozárabes durante el periodo de la Reconquista. Para poner en marcha este destierro, el cadí de Córdoba, Abu ibn Rus, se traslada a Marrakech para informar al emir almorávide, que allí reside, de lo que él le cuenta que ha acontecido y le sugiere reaccionar drásticamente. Entonces, el emir almorávide Ali ibn Yusuf, que ya había considerado la yihad contra los cristianos en la península ibérica como prioridad, le da un matiz legal mediante un informe jurídico llamado Fetwa y un edicto, mediante el cual ordena la expulsión de los cristianos mozárabes de sus dominios durante el Ramadán del año 1126. Tal orden de expulsión es cumplida por Ibn Rus, abuelo del famoso filósofo musulmán Averroes, deportando a los cristianos hacia el norte de África, concretamente a la región de Fez. Esta masiva deportación intenta fundamentarse en la premisa de que toda la comunidad mozárabe ha suscitado y apoyado la expedición militar aragonesa. Estos mozárabes expulsados, mayormente de Granada, Córdoba y Sevilla, parten junto a sus autoridades políticas y religiosas. Aunque se hacen nuevas deportaciones en los años 1138 y 1170, la expulsión de los cristianos de 1126 prácticamente elimina a las comunidades mozárabes de Granada, Córdoba y Sevilla para el resto del siglo. Y cesa el culto público de la fe cristiana entre los mozárabes que aún quedan en Al-Ándalus.
entre quienes quieren evitar la deportación al Magreb, hay muchos casos de conversión forzosa al Islam. Y también heroicas huidas hacia los reinos ibéricos cristianos, aunque los ejércitos musulmanes tratan de capturar a los fugitivos. Los que se quedan en Al-Ándalus sufren injurias cuando son despojados de sus bienes y azotados con cadenas por parte de los musulmanes, a través de un decreto general e incluso el martirio por su fe. Aún así, en el año 1138 todavía sobreviven comunidades de mozárabes fuera de esas urbes, tanto en el campo como en algunas otras ciudades. Con la llegada de los almohades y la expulsión de los judíos de Al-Ándalus, en 1146, se vuelven a producir matanzas y esclavizaciones de los mozárabes que quedan. Mientras tanto, 2 décadas después, miles de los mozárabes desterrados en África, hartos del destierro, consiguen regresar a España, estableciéndose en el Toledo cristiano, donde les da una favorable acogida el emperador don Alfonso VII. El resto de los desterrados en África permanecerán como milicias mozárabes en la zona hasta el año 1380, momento en el que Juan I de Castilla va a buscarlos y les ofrece propiedades en el reino de Castilla, haciéndoles regresar a Sevilla, previa autorización del emir de Marruecos de entonces. Este cruel precedente de un destierro masivo de un pueblo, algunos siglos más tarde, la providencia hará que recaiga sobre los moriscos, por su complicidad con los piratas berberiscos y el turco y sus continuas algaradas y revueltas, siendo expulsados de España de un modo parecido. Algunos años después, en tiempos de los almohades, la represión en Al-Ándalus no es solo contra los cristianos que allí quedan, sino también contra los judíos que no quieren islamizarse. Cuenta también el cronista Simonet que la persecución de los almohades contra los cristianos no cesa, pasados los estragos y trastornos de la conquista, antes bien prosigue constantemente. El sultán de los almohades publica otro edicto ordenando que todos los cristianos y judíos que habitasen en sus estados saliesen de ellos dentro de cierto plazo de tiempo, bajo pena de la vida y confiscación de sus bienes, exceptuando solamente los que quisiesen islamizarse, pues estos entrarían a gozar de los mismos derechos y condición que los antiguos musulmanes. En virtud de este bárbaro decreto, se ven obligados a emigrar de su tierra los mozárabes y hebreos más sueltos y desembarazados, quedándose en su patria los que se hallan cargados de familia o les resulta duro desproveerse de sus bienes y propiedades, los cuales abrazan fingidamente el islamismo. Así lo refiere un historiador árabe en la biografía del célebre filósofo judío cordobés Maimónides, del cual dice que, publicado aquel edicto, hace pública confesión de fe, cumpliendo exteriormente con sus oraciones y prácticas, hasta que, hallando una ocasión oportuna, enajena sus bienes y, recogiendo su dinero, emigra desde España con su familia y pasa a Egipto, donde, unido con los de su propia raza y fe, vuelve a profesarla libremente. Es de suponer que muchos mozárabes, por amor a su patria, familia y bienes, hacen lo propio que aquel ilustre israelita, abrazando fingidamente la ley de Mahoma, conservando en su corazón la fe de Jesucristo con la esperanza de emigrar más adelante a las tierras de los cristianos libres. O tal vez que una vez sosegada aquella tormenta, vuelva el cristianismo a ser tolerado como antiguamente. Los mozárabes emigrados van a establecerse al reino de Castilla y León, que el emperador don Alfonso VII engrandece a la sazón con muchas y gloriosas conquistas, contribuyendo a repoblar las ciudades y pueblos nuevamente ganados. Todos estos hechos vienen a desmentir la idílica convivencia de las tres culturas de judíos, moros y cristianos en las tierras de Al-Ándalus, limitándola a periodos muy reducidos de tiempo, sobre todo al principio de la conquista y consolidación del poder musulmán en Al-Ándalus. Según avanza la reconquista, la población mozárabe se va fundiendo con la población de los reinos cristianos, ejerciendo sobre esta su influencia. Penetra de este modo un rico vocabulario relacionado con las instituciones, usos y objetos de los territorios musulmanes conquistados. Esta influencia, también en términos más coloquiales, se ha ido produciendo con anterioridad. Esto es debido a la migración forzada durante muchos años hacia el norte de la península de los mozárabes cristianos que huyen de las tierras islámicas del sur. Por esa razón, se encuentran topónimos arábigos en regiones donde apenas se da el dominio musulmán. Cuando finalmente toda la península ibérica es cristiana, la jerarquía eclesiástica sospecha de unos fieles que rezan en árabe y que tienen muchas costumbres del pueblo islámico en el que han vivido. Los mozárabes, como guardianes y depositarios de nuestra idiosincrasia original, a partir del siglo XI gozan en la reconquistada sociedad cristiana de un gran reconocimiento y en consecuencia de una serie de privilegios.
Los privilegios mozárabes tienen su origen en la Carta Filmitatis de 19 de mayo de 1101. Por ella, pueden acceder a la nobleza a través de las armas, siendo común entre ellos, en los siglos XII y XIII, el tratamiento de don y maigre. Desde 1118 se les reserva el cargo de alcalde y se les adjetiva nobilissimis e sapientissimi. Los mozárabes mantienen sus derechos, exenciones, privilegios y nobleza a través de los siglos. Es importante la repoblación mozárabe efectuada en los siglos XII y XIII, principalmente al sur de la ciudad de Toledo. Hacia la mitad del siglo XVI quedan reducidas por diversas causas las familias mozárabes adscritas a las diversas parroquias de su rito, calculándose estas en 535 aproximadamente, siendo todavía lo suficientemente importantes como para que puedan transmitir la condición mozárabe y se perpetúe hasta nuestros días. A partir del siglo XVI hay tratadistas que consideran a los mozárabes como hidalgos. En el siglo XVIII, don José de Guerra y Villegas, rey de armas de Felipe V, considera nobles e hidalgos a los mozárabes toledanos. Carlos II les titula nobles familias mozárabes y así una continuada lista de documentos probatorios de esta condición. Las reales cartas de privilegio, concedidas por los reyes de España a las nobles familias de los caballeros mozárabes de Toledo, comienzan con el rey Alfonso VI. Otorga, confirma y aumenta los privilegios en 2 reales cartas. Un total de 17 reyes en la historia de España, comenzando con Alfonso VI y acabando con el rey Felipe V, confirman o amplían los privilegios concedidos a los mozárabes. El rey Felipe V es el último que confirma todos los privilegios mozárabes por real carta datada en Madrid en 1740. La historia de los mozárabes es la historia de un pueblo creyente y abnegado que preserva valientemente su cultura, liturgia y valores cristianos que se habían formado durante los primeros siglos de la Iglesia. El legado de los mozárabes, muchas veces olvidado, permite a los antiguos reinos cristianos de la actual España conservar su propia identidad frente a la influencia cultural y de sometimiento de los grandes reinos musulmanes. Estos mozárabes, como grandes supervivientes, son los guardianes y depositarios de nuestra idiosincrasia original. Y con esto, mis queridos amigos, damos por concluida esta emotiva crónica sobre nuestra historia. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.